aunque mis ojos no te puedan Iglesia Buenas ver, Nuevas de Chile, culto te dominical, puedo sentir. fecha 26 de abril de Sé que 2020. estás aquí. Buenas noches, ¿cómo están todos? Por la gracia de Dios, en esta noche podemos compartir la palabra de Dios. Vamos a ver la palabra de Dios, Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5 del versículo 13 voy a leer. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os comeréis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hasta 26 he leído. En esta mañana yo estaba predicando sobre el tema de que después de recibir la salvación, siendo justo, si comete, ¿cómo va a solucionar? En realidad, Jesucristo estaba explicando, ¿no? Uno que fue bañado, no es necesario bañarse, sino que debe limpiar sus pies, pero no solamente por sí mismo puede limpiar sus pies, sino que entre sí puede lavar sus pies, así dice, ¿no? Por eso nosotros podemos comparar de la palabra de Dios. Dice que primera de Juan capítulo 1 estaba diciendo que Dios es la luz. Por eso nosotros estamos conversando, reuniendo con la luz, la cual es nuestro Dios celestial. Por eso lo que nosotros estamos enviando esta carta
para que vosotros también tengáis reunión con nosotros. Así dice. Busquemos una vez más esta palabra. Primera de Juan, capítulo 1, 2, 3. Voy a leer. Así dice. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Significa que en esta palabra estaba escribiendo a los grupos que estaban fuera de ese grupo, que estaban reuniendo, comuniendo con Dios. Incluye apóstol Juan, como la iglesia. Pero algunos que andaban en las oscuridades, como en el pecado. En aquel entonces no tiene que jactarse sobre la salvación, sino que tiene que arrepentirse de su corazón, del rumbo de las tinieblas hacia la luz. Entonces, después de recibir la salvación, piensa que, ya no necesario orar, no necesario leer la Biblia, no necesario comunicar con los hermanos de la iglesia. A veces puede llegar este pensamiento, ¿no? Pero este pensamiento no es correcto. Este pensamiento no viene de Dios, sino que viene de Satanás. Satanás trabaja con los que todavía no recibieron la salvación. Entre los pecadores, siempre trabaja para que no escuche el evangelio, no reciba la salvación. Y luego Satanás trabaja con los que recibieron la salvación para que se aparta de la iglesia. Imagínense, después de recibir la salvación, uno sí puede vivir por sí mismo. Entonces, ¿qué es lo que puede recibir alimentación? No puede recibir alimentación sana, sino que solamente trabaja pensamiento. Por esa razón, nuestro Señor Jesucristo, como decía, tiene que permanecer en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Los pámpanos, cuando permanece en la vid, en aquel entonces automáticamente va a tener frutos. Pero cuando no permanece en la vid, los pámpanos, no puede tener nada de fruto, sino que será cortado, será pisoteado y quemado. Significa que después de recibir la salvación, nosotros tenemos que recibir la guía de Dios. Es diferente que después de recibir la salvación tiene que guardar el mandamiento de Dios. Es totalmente diferente. Porque mandamiento de Dios estaba escrito en el tabla de 2 piedras. Es como igual que nosotros cuando miramos en el espejo, al salir del espejo se olvida su rostro. ¿Cómo aparece mi rostro? Así dice. Nosotros podemos imaginar, recordar del rostro de otra persona, pero se olvida fácilmente su rostro, así dice. Al mirar como frente de espejo y se ve muy claro, así está. Pero cuando sale, ya no puede recordar fácilmente,
de su rostro. Es lo mismo. No tiene que hacer así, no tiene que cometer adulterio, no tiene que matar, no tiene que enojar, no tiene que tener codicia, nada. Sí, nosotros podemos memorizar estos mandamientos, pero se olvida fácilmente. Por eso no tiene fuerza. El mandamiento de Dios no tiene fuerza. ¿Por qué? Solamente puede decir haga y no haga. Haga estas cosas, no haga estas cosas. Por esa razón, Dios sabía muy bien acerca de el corazón de nosotros, que no tiene nada de poder. Por eso Dios nos dio el Espíritu Santo del Señor por medio de don de Dios. Don, es decir, que es regalo. Para que funcione el Espíritu Santo del Señor en nuestros corazones, para que nosotros podamos amar al Señor, para que nosotros podamos vivir por la fe, para que nosotros podamos predicar. Por eso todo lo que está funcionando bueno es lo que nosotros estamos recibiendo, la guía del Espíritu Santo del Señor. Cuando Jesucristo estaba hablando con los discípulos, antes de ser arrebatado, Jesucristo les encomendó, como decía. Busquemos San Mateo capítulo 28, último capítulo de San Mateo. Así dice el versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ya veamos. Después de resucitar, nuestro Señor Jesucristo se quedaba durante 40 días. Apareció ante los discípulos y también una vez ante 500 personas. Pero al llegar el tiempo de ser arrebatado Jesucristo, algunos dudaban, dice. Qué raro. Es muy curioso, ¿no? Porque ya Jesucristo hablando ante ellos y comiendo, conversando, apareciendo después de ser resucitado, pero alguien estaba teniendo duda de la resurrección. Jesucristo sabía, algunos tenían duda. Es decir, que no 100% podía tener confianza en Jesucristo, aunque ellos podían confirmar por sus vistas. Jesucristo ya se resucitó. Ya Jesucristo está con nosotros, pero tiene duda. ¿Qué significa? A veces puede sentir que tal vez otra persona está apareciendo, ¿o no? Como estaba gemelo, ¿o no? Eso es su pensamiento. Significa que toda la gente no puede tener el mismo pensamiento. Alguna persona así piensa. Alguna persona puede pensar otro. Pero nuestro Señor Jesucristo no importaba lo que está teniendo sus pensamientos, sino que mandó a los discípulos. Número 1, ¿qué es lo que mandó? Como dice, id. De primero, vayan. Y luego,
haced. Es decir, hagan discípulos a todas las naciones. Ese es número 1. Como dice, mandando a los discípulos, de primero tiene que hacer discípulos de los apóstoles de Jesucristo. Significa que Dios tanto quería que los discípulos de Jesucristo que vayan hasta confines de la tierra, que prediquen el evangelio, hicieran discípulos por las naciones. Pero la gente tiene debilidad, la gente tiene ignorancia, la gente tiene miedo de lo que de lo que va a enseñar la palabra de Dios. Entonces, cuando Jesucristo se hubiera enviado a ellos solamente, entonces ellos se terminaría uno de como 10 años, 20 años, iba a acabar. Pensaría que nosotros ya no podemos marchar más, ya vamos a regresar otra vez a Galilea. Porque ellos ya una vez tenían experiencia. Después de ver la muerte de Jesucristo, todos los fueron a Galilea. Significa que los discípulos tenían mucha debilidad, no tenían fuerza. Esa cosa Jesucristo sabía. Por esa razón Jesucristo, como decía, yo voy a estar todos los días hasta confines del mundo, dice. ¿Cómo puede estar todos los días con los discípulos de Jesucristo? Por medio del Espíritu Santo del Señor. Porque eso es la manera de dirigir a los santos, a los justos, a través de nuestro Dios. Ya repito, cuando Dios le entregó a Moisés 2 tablas de piedra, en aquel entonces no le entregó el Espíritu Santo del Señor, para que cumplan, para que anden, para que amen al Señor. No, solamente les entregó 10 mandamientos por medio de 2 tablas de piedra. Pero el evangelio es totalmente diferente. El evangelio de primero perdonando de sus pecados y dándoles el Espíritu Santo del Señor. ¿Para qué? Para que funcione en el corazón de los justos, que haga algo de la voluntad de Dios. Eso es maravilloso. ¿No es así? Los discípulos tenían miedo de conversar con los gentiles. Por ejemplo, la vida de Pedro tenía su límite. Dios estaba hablando. Un día Pedro estaba esperando para que preparara comida, ¿no? En aquel entonces él estaba durmiendo, esperando poco tiempo para comer, pero no sabía, durmiendo o despertando así, pero descendió del lienzo y dentro del lienzo estaba lleno de animal inmundo, como cerdo, tigre, leopardo, perro, gato, serpiente. ¡Wow! Dios mío. Pero salía la voz de nuestro Dios, como decía: Pedro, coma esto. Escuchando esta palabra, Pedro estaba muy asustado, ¿no? Porque él era judío. También estaba guardando mandamiento. Aunque no era como fariseo, pero él estaba teniendo respeto de la ley. Por eso él le respondió: Señor, desde niño nunca jamás metía en mi boca la carne de los animales inmundos, como la carne de cerdo, no. Pero por medio de la palabra de Dios, Hechos capítulo 10, como decía, no diga lo que Dios había limpiado
no diga inmundo, porque Dios había limpiado. Eso es muy importante, ¿no? Porque por medio de Levítico capítulo 11 está saliendo la regla para distinguir entre los animales. ¿Qué tipo de animal es limpio? ¿Qué tipo de animal es inmundo? Hay dos opciones. Uno, tiene que rumiar y también tiene que tener pezuña hendida. Los dos tienen que tenerlo. Por eso, oveja, vaca, cabra, que puedan rumiar y también tiene pezuña hendida. Pero cerdo tiene pezuña hendida, pero no puede rumiar. Entonces, ¿con qué manera puede practicar para rumiar siendo cerdo? Desde nacimiento no puede rumiar, es diferente sistema de interior. Por esa razón, para ser limpio siendo cerdo, no hay manera para cerdo. Por sí mismo no puede. Pero si hubiera derrumbado la regla que había establecido por medio del Levítico capítulo 11, sí puede borrar esto y luego dice que todos los animales están limpios. Si Dios hace, entonces puede borrar. Por ejemplo, los diputados son legislativos. Así dice, ¿no? Los que hacen establecer la ley. ¿No es así? También ellos pueden anular la ley porque ellos tienen poder. Vamos a anular esta ley, vamos a establecer esta ley. Se puede cambiar. Dios lo mismo podía establecer la ley y también Dios podía anular la ley. En aquel entonces estaba chocando con la mente de Pedro y la palabra de nuestro Dios. Chocaba fuertemente. Coma. No. Segunda vez. Coma, Pedro. No, Señor. Nunca jamás metía en mi boca la carne inmunda. En aquel entonces, tercera vez decía, coma, Pedro. No diga inmundo lo que había limpiado Dios. No, Señor, no. No obedeció. Después de subir desde el lienzo y luego estaba llegando las personas que enviaron por medio de el centurión Cornelio. Acá viven discípulos de Jesucristo, Pedro. Ah, sí, ¿cómo saben? Sí, nosotros ya fuimos enviados de un señor, se llama Cornelio. Él vio la presentación de ángel. El ángel le mandó para que invitara a Pedro. ¿Ustedes son gentiles? Sí, nosotros romanos. Wow. Hasta que visitara la casa de Cornelio, en el corazón de Pedro tenía una regla por la ley. Yo no tengo que conversar con los gentiles, tampoco puedo comer con ellos. Quisiera predicar la palabra de Dios con ellos. Aunque Jesucristo, como decía, como dice el versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesucristo claramente ante presencia de los discípulos, incluso Pedro estaba escuchando esa palabra, pero pasando tiempo, él no podía llegar desde Jerusalén, Judea, Samaria, hasta confines de la tierra. Debe ser como
testigo de nuestro Señor Jesucristo que había como resucitado. ¿Por qué él no podía irse a la casa de Cornelio fácilmente? Por medio de su pensamiento detenía. Por su pensamiento está oponiendo contra la voluntad de Dios. Significa que para ser usado de Dios, sí o sí tiene que derrumbar su pensamiento. Tiene que tirar su propio pensamiento. Porque el pensamiento del ser humano está siendo como enemistad contra Dios. Por esa razón, para tener la vida de creencia, de primero tiene que saber que mi pensamiento no es mío. Mi pensamiento viene de Satanás. Por eso, cuando yo confío en mi pensamiento, yo voy a fracasar. Por eso yo voy a votar mi pensamiento. Se llama negándose. Se puede negarse fácilmente el que no confía en su propio pensamiento. Se puede negar. Pero alguna persona, ¿no?, cuando agarra su pensamiento, piensa que eso es mi pensamiento, entonces confía en su propio pensamiento y más tarde pelea contra Dios. Por eso, de primero, Dios quería derrumbar pensamiento de Pedro para que visitara a la casa de centurión Cornelio. En aquel entonces, cuando llegó a la casa de Cornelio, la familia de Cornelio estaba esperando. Y luego decía, nosotros estamos ante presencia de Dios, porque Dios me envió un ángel para que escuchara de la palabra de Dios que iba a predicar a través de Pedro sobre la salvación. Con esa palabra serás salvo y tu familia. Por favor, enséñenos, díganos la palabra del Señor. Cuando estaba escuchando la palabra de Dios a través de Pedro, descendió el Espíritu Santo del Señor. Es muy importante, ¿no? Dios, ¿a quién le da el Espíritu Santo del Señor? El que recibe el perdón de los pecados. ¿Cómo puede recibir el perdón de los pecados? El que cree en la sangre de Jesucristo que limpió una sola vez para siempre. Busquemos esta palabra. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, el versículo 37, leo. Al oír esto, se confundieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Entonces, ¿qué es lo que estaba escuchando? Algo estaba escuchando, por eso estaba arrepiéndose, ¿no? O estaba confundieron, así dice. Entonces, el versículo 36, así dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se confundieron de corazón. Significa que ellos estaban aceptando la palabra con la ayuda del Señor, porque al principio los judíos habían crucificado a Jesucristo, habían rechazado a Jesucristo, pero a través de la predicación de Pedro estaba recibiendo algo. Y luego estaba pidiendo que tenemos que hacer. El versículo 38, como dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo.
Como dice, para recibir el don del Espíritu Santo del Señor, de primero tiene que recibir el perdón de los pecados. Recibiendo bautismo, de primero tiene que arrepentirse, y luego recibiendo bautismo, y luego recibiendo el perdón de los pecados por nombre de Jesucristo. En aquel entonces recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, lo que nosotros hemos leído, Gálatas capítulo 5, en esta palabra está explicando esta cosa. Después de haber recibido la salvación, ¿cómo nosotros podemos vivir por la guía del Espíritu Santo del Señor? Porque después de recibir la salvación, en nuestros corazones hay dos tipos de corazón funcionan. Uno es, nuestro corazón se llama el corazón de la carne. El corazón de la carne que nosotros recibimos por la herencia, por medio de Adán, aunque recibió la salvación, no se cambia nada, eso funciona. Por eso cuando acepta este sentido, ese pensamiento, el deseo de la carne, entonces será caído en el pecado, será como problemático, será y confundido, andará en las tinieblas. Entonces nosotros podemos observar qué es lo que va a surgir en el corazón de nosotros. Como dice Gálatas capítulo 5, el versículo 16, ya leo. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Así está iniciando, como dice, ¿cómo nosotros podemos andar en el Espíritu? Eso es lo que quiero decir. Al principio, ¿no? Después de recibir la salvación, nosotros no tenemos característica para recibir la guía del Espíritu Santo del Señor. No sabemos. ¿Cuál es la guía del Espíritu Santo del Señor? El Espíritu Santo del Señor habla claramente cada uno. Según mi caso, no es así. Después de recibir la salvación, de primero yo consideraba como niño recién nacido. ¿Qué significa? Como lo que está apareciendo en la Biblia, primera de Pedro capítulo 2, como recién nacido, un niño tiene que buscar la leche espiritual para que crezca su espíritu. Antes de andar por la guía del Espíritu Santo del Señor, de primero tiene que crecer su espíritu para tener sentimiento acerca de el Espíritu Santo del Señor que me dice, me habla, me guía. Pero antes de tener esto, no sabe cómo puede servir al Señor. Por esa razón necesita establecer la iglesia, porque por la iglesia puede tomar la leche espiritual no adulterada. La leche adulterada, ¿qué significa? Estaba mezclando el evangelio y la ley. Se mezcla y luego se confunde. ¿Qué es lo que tiene que hacer? No sabemos. Pero para crecer su espíritu, de primero, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que tomar la leche espiritual. Entonces, la leche, ¿de dónde viene la leche? La mujer que tiene mucha edad, desde como 25 años, ya tiene leche. No importa de su edad, sino que uno que tenga bebé, desde aquel tiempo puede preparar la leche para mamar al niño. Eso es como sistema. Pero después de recibir la salvación, tiene que escuchar la predicación. ¿Con quién? Con lo que conoce muy bien sobre el evangelio.
Porque uno que entendió el Evangelio por sí puede escuchar cualquier palabra. Entonces, hoy en día, mire, en YouTube, en Facebook, millón de predicaciones está funcionando. Pero mucha gente está escuchando cualquiera. Ya, está bien, eso es bueno, qué bueno, sabiduría y entendimiento y ya, qué interesante. Pero según la palabra de Dios, así dice. Ya, otra vez vamos a marcar Gálatas capítulo 5 para volver. Y luego de primero vamos a buscar Primera de Pedro capítulo 2. El versículo 1 así dice. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Como dice, está poniendo la condición. El versículo 3, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Si hubiera recibido la salvación, ya tiene que tener este deseo. ¿Qué deseo tiene que tener? Como niños recién nacidos. Wow. En nuestra casa también hay un niño, se llama Enoch Muñoz, así dice. Apellido Muñoz. Enoch Muñoz, cuando llegó a la casa, estaba llorando fuertemente. ¿Cuántos meses está pasando? 4 meses. Desde que llegó de hospital, es decir, que como pasando uno de una semana, menos que una semana llegó, pero saliendo, llorando muy grande, como con gran voz. Me parece que esa es característica de su papá Muñoz, que está demostrando. Entonces, cuando llora, ya los padres van a tener atención. ¿Es cierto o no? Ajenos ya solamente juzgan. ¿Por qué llora, niña? Ya, calme, tienen que tratar bien. Pero ya los padres son diferentes. Especialmente madre, ¿no? Padre. Cuando estaba participando en el salón de la iglesia en la madrugada, de repente salió. Yo tenía duda, ¿por qué se fue? Y más tarde pude darme cuenta que ella escuchó de su bebé que estaba llorando. Aunque en mi oído no llega a llorar, pero ya ella tiene oído para escuchar. Aunque llora poco lejos, ya escucha. Significa que después de renacer, tiene que tener corazón como niños recién nacidos, tomando leche espiritual. La leche espiritual no adulterada significa que uno que me explicó el Evangelio sobre el perdón de los pecados, tal persona ya tiene poder para alimentarme, para que crezca mi espíritu. Esa es la verdad. Porque 1990, cuando yo recibí la salvación, Dios me bendijo bastante para que yo encontrara al siervo de Dios, Pastor Xubá. Porque donde yo estaba empezando a congregar la iglesia Hambat de Misión Buenas Nuevas. En aquel entonces, Pastor Xubá estaba siendo como pastor, como su edad, como mi edad, así sería, menos que mi edad, así sería, ¿no? Entonces, siempre
él estaba predicando. Cada noche estaba haciendo la reunión de estudio de la Biblia y también oración. Aunque no mucha gente estaba congregando, uno de 100 personas en esa época, hace como 30 años atrás. Cada noche cuando él presentó la palabra de Dios, él predicó, cuando yo estaba escuchando, ¿no? Estaba muy agradecido al Señor. De día estaba trabajando, de día estaba cansado, pero escuchando la palabra de Dios estaba teniendo fuerza. Mientras tanto que yo estaba regresando a la casa, estaba muy contento, teniendo otra fuerza nueva. Y al siguiente día, otra vez yo fui. Además, Dios me daba un corazón para escuchar la predicación de los pastores por medio de cassette. Estaba escuchando. También cuando yo estaba en mi casa, empecé a leer la Biblia. Eso no es mi corazón, mi deseo. ¿Por qué? Yo estaba siendo como vicioso de carta de fuego. Durante 4 meses, después de terminar el servicio militar, yo estaba siendo vicioso cada noche. Toda la noche, desde como 10 de la noche hasta 5 de la madrugada, con los hermanos como amigos, estaban haciendo cartas. Y luego cada madrugada estaba cansado. No quería llegar al siguiente día. Ya, la verdad que yo no quiero. Ya no quiero. Eso es mi corazón. Pero mi cuerpo en la noche justamente va a llegar a ese punto. Qué raro, ¿no? Aunque yo no quiero, pero mi cuerpo fue. ¿Qué significa? ¿Quién estaba dirigiendo? El deseo de la carne, eso es. El deseo de la carne así funciona, trabaja. Por eso nosotros tenemos que distinguir. Cuando yo persigo este pensamiento mío, yo voy a ser fracasado. En aquel entonces, si hubiera vivido con esa forma como costumbre que estaba siendo vicioso de fuego de carta, yo nunca iba a casarme. No sé, me iba a casar, pero nunca iba a casarme con mi esposa, la que está viviendo conmigo. ¿Por qué? Jamás. Fuera de la iglesia, ¿cómo iba a encontrar? Pero por la gracia de Dios, yo podía dejar ese vicio de fuego de carta y luego estaba siguiendo la enseñanza de Dios. Yo no tenía fuerza para recibir la guía del Espíritu Santo del Señor, sino que yo estaba recibiendo la guía del siervo de Dios, la guía de la iglesia. Pero Dios me hizo protección de vida a través de siervo de Dios y de la iglesia. Y luego pasando 4 meses, en el mes de octubre, en el año 1990, yo ingresé en el seminario para aprender la palabra de Dios, quedándome como 6 meses. Y luego Dios me envió a la iglesia de Tungdejeon en el año 1991. Me casé con mi esposa en 1993. Y luego Dios me envió desde aquel tiempo a la ciudad de Yangsan, a la ciudad de Dongincheon. Y luego yo fui ungido para ser pastor en 1997 y me envió a Jamaica para ser misionero. Y luego, desde 1998, Dios me envió a La Paz de Bolivia. Desde aquel tiempo estoy quedándome en Centroamérica y Sudamérica. Bolivia, Paraguay, Costa Rica, Chile. Ahora estoy pensando,
Yo no tenía plan para vivir fuera de Corea del Sur. Yo no tenía plan para ser como misionero. Pero mientras tanto que estaba recibiendo la guía del siervo de Dios, incluye la guía del Espíritu Santo del Señor. Por eso estoy permaneciendo en la iglesia. Además, en estos días también estoy recibiendo la guía de los pastores. Por ejemplo, el pastor Mincholim, cuando venía a Chile, él me mandó para que buscara a los pastores, para que pidiera a ellos que hiciera congreso de líderes cristianos a través de ellos. Y también nosotros podíamos hacerlo, CLF, a través de apoyo del obispo Emiliano Soto, se llama CUPREM. Y también por medio de ayuda del obispo Abraham Jaque, quien está siendo como presidente de Corporación Sendas Antiguas. Yo estaba viajando diferentes países, diferentes ciudades, hasta Tacna de Perú, también Arica, Iquique y Calama, también Rancagua, Longotoma. Porque un día él me estableció como maestro de la palabra de Dios en su corporación, Sendas Antiguas, en Chile. Significa que nosotros no sabemos muy bien cómo podemos vivir en la guía del Espíritu Santo del Señor. Pero alguna persona confía. Yo recibí la salvación, en mí está viviendo el Espíritu Santo del Señor. ¿Para qué es necesario recibir la guía de siervo de Dios? ¿Para qué es necesario recibir la guía de iglesia? Porque yo soy salvo. Yo tengo mi Padre. Tal persona fácilmente puede ser caído en el pecado. Porque según la palabra de Dios dice que de primero tiene que considerar como niños recién nacidos. Y luego tiene que desechar. ¿Qué es lo que tiene que desechar? El versículo 1, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Esa cosa tiene que desechar. Significa que en nuestros pensamientos funcionan estas cosas. Toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia, todas las detracciones. Y también comparando de Gálatas capítulo 5, como dice, así dice, ¿no? Gálatas capítulo 5, el versículo 19. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicias, lascivias, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, guerras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Significa que después de recibir la salvación, lo mismo corazón que estaba funcionando con gran poder. Por esa razón, cada día nosotros tenemos que distinguir lo que está funcionando en mi corazón, que haga el deseo carnal, que viva con el deseo carnal. Eso es el engaño de Satanás que está guiando a mí para que yo fracase. Por eso tenemos que desechar y luego tenemos que aceptar la guía del Espíritu Santo del Señor a través de la palabra del Señor, como dice el versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor,
Ese amor no es de nosotros, sino de Jesucristo. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Significa que ya cuando nosotros tomamos la leche espiritual y luego cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando nosotros tomamos la palabra del Señor, trabaja el Espíritu Santo del Señor en nuestros corazones. De primero funciona en nuestros corazones, que tenga amor. Por eso piensa, me parece que la iglesia se necesita esta ofrenda. Yo quiero ofrendar. ¿De dónde viene el deseo de amar a la iglesia? Piensa, me parece que el siervo de Dios se necesita esto. Puede ofrendar. Surge. Y también alguno piensa, cuando escucha la palabra de Dios se siente muy gozoso. Y también llegando como paz, tranquilidad. Hoy en día, ¿no? Por tener problema de cuarentena y estaba quedándose en la casa, si no va a tener nada de paciencia y gozo, alegría, entonces va a ser loco. ¿Es cierto, no? Pero por tener alegría y gozo, felicidad, yo no sé muy bien otra persona, pero me siento muy feliz. Me siento muy feliz, gozoso. ¿Por qué? Cuando estoy siendo como director de la Escuela de Teología de Chile, tengo que hacer grabación de la clase. No tenía tiempo. Cada semana, cada mes, estaba viajando. Wow, con esa manera, ¿cómo yo puedo dirigir la escuela? Pero a través de cuarentena, por medio de coronavirus 19, estoy quedándome en la casa como 6 semanas. Ya tengo mucho tiempo, por la mañana haciendo grabación, en la noche haciendo seminario, predicando la palabra de Dios. Uno que puede predicar la palabra de Dios, va a llegar alegría, gozo, energía espiritual. Por eso, yo creo que eso es el fruto del Espíritu que nos da cada uno de los salvos cuando ustedes pueden vivir con el Evangelio, quieren sacrificar sus vidas, quieren vivir por la voluntad del Señor. Dios les da esas cosas: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Significa que ya estará muy feliz, estará muy gozoso por medio del Espíritu Santo del Señor. Por eso, apóstol Pablo decía que no es necesario vivir cumpliendo la ley, porque eso es como está esforzando el deseo de la carne, recibiendo circuncisión, cumpliendo la ley, sudando, esforzando. No es así, sino que cuando uno recibe la guía del Espíritu Santo del Señor, en su corazón se llenará gozo, alegría, paz. Por eso, vayan al mundo, hagan discípulos por las naciones, enseñen todo lo que aprendieron, y dándoles bautismo por nombre de Padre e Hijo y el Espíritu Santo del Señor. Voy a estar hasta el fin del mundo. Significa que Jesucristo, cuando fue arrebatado, pasando 10 días, el día de Pentecostés, descendió a cada uno de los salvos. Por eso está siendo como cristianos. Los cristianos que andan conforme el deseo de Jesucristo. Además, Jesucristo mora en nosotros
dándonos alegría, gozo, paz, mansedumbre, paciencia, benignidad, bondad, fe. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Solamente para que se siente muy bien de su cuerpo, su carne? No es así. Teniendo gozo, alegría, aunque sufriendo, aunque trabajando, aunque está aguantando con la dificultad, pero en su corazón está lleno de gozo, alegría y paz. Ese es el fruto del Espíritu Santo del Señor. Pues número uno, de primero tiene que recibir la salvación por medio del perdón eterno de Dios. Y luego puede recibir el Espíritu Santo del Señor. Tiene que considerar como niños recién nacidos para tomar la leche espiritual sin adulterada. Y luego puede crecer su espíritu más tarde, cuando haya crecido su espíritu, se siente. Mientras tanto que ora al Señor, mientras tanto que lee la palabra del Señor, Dios habla en su corazón, habla. Tiene que apoyar en la iglesia. Tiene que trabajar con esta área. Tiene que ofrendar así. Tiene que sacrificar así. Todos los hermanos que reciben la guía del Espíritu Santo del Señor actúan como si fuera la obra de nuestro Dios. Eso es funcionamiento de la obra de Dios con el Espíritu Santo del Señor. Cada uno de nosotros considerando como el templo de Dios que trabaja nuestro Dios y mora en nosotros. Por eso, no tenemos que poner la ley después de recibir la salvación, sino que nosotros tenemos que recibir la guía del Espíritu Santo del Señor. Pero, ¿cómo? De primero, siendo niño que recién nacido, ya tiene que tomar leche espiritual. Es decir, que teniendo la guía como el siervo de Dios, recibiendo la guía de Dios a través del siervo de poco a poco, y más tarde Dios lo mismo va a decir, Dios lo mismo va a hablar, Dios va a decir para que ande conforme a su voluntad. Así es, el día de hoy, hasta acá, oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos da gozo, alegría y fe, también esperanza a través de su palabra. Espero que el Señor nos bendiga cada momento. En este día nosotros estamos teniendo cuarentena, por eso quedándonos en la casa durante 6 semanas, pero en nuestros corazones está lleno de gozo, alegría, esperanza con Dios. Además, espero que bendiga a todos los que están escuchando esta predicación. También bendiga a los estudiantes de la Escuela de Teología de Chile, para que mucha gente pueda aprender la palabra del Señor, que anden conforme a su voluntad. Bendiga a cada uno de nosotros. Por su gracia nosotros podemos vivir en esta semana. Mañana en la noche nosotros tendremos seminario bíblico invitado al expositor, Pastor Emmanuel Kim, de la Iglesia Misión Buenas Nuevas de República Dominicana. Espero que nos bendiga para que nosotros escuchemos la palabra del Señor, para que invitemos a otras personas. Gracias a todos, oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ya terminamos. Escuela de Teología Buenas Nuevas, Chile. Una comprensión correcta de lo que es el Evangelio y Es lo que yo he visto, que he tenido más conocimientos profundamente en lo que es la palabra de Dios. Me ayuda también a crecer y avanzar en mi vida de creencia. Nuestra enseñanza está dirigida a las personas que aman el Evangelio y quieren compartirlo, o para aquellos que no saben cómo se lleva a cabo la vida espiritual. No se busca solamente conocer los contornos sistemáticos de la Biblia, sino aprender la vida espiritual personal y el mundo de la fe en Dios. Los alumnos recibirán las clases 3 veces a la semana en formato audio MP3.
La Escuela de Teología se encuentra entregando becas de estudio. Por ello, es posible tomar las clases de manera gratuita. Para ser un estudiante de la escuela, debe llenar el formulario de inscripción.